Bueno, hola, en este video pues realmente no traigo un tema así, digamos como técnico, realmente de un análisis de una partida o de algún, digamos, truco o metodología que se pueda aplicar en el tablero, sino algo diferente, un tema bien interesante para discutir y pues que me gustaría que toquemos y como que lo pienses. Y el tema ¿es posible jugar como las máquinas? ¿Tú qué crees? Realmente es un tema bien interesante, o sea, ¿es posible jugar como las máquinas al ajedrez? Incluso podríamos preguntarnos si es posible jugar como las máquinas en cualquier otro deporte, digamos, mental. Pero en este caso, es específicamente al ajedrez. ¿Es posible jugar como las máquinas en ajedrez? Bien, entonces, según lo que nosotros hemos analizado, realmente antes no era posible, o digamos que era bastante más difícil, ¿verdad? Era bastante más difícil o casi que imposible jugar como una máquina, porque la manera en que estaban diseñadas las máquinas, me refiero pues a los motores como son Stockfish o Komodo, Houdini o Lil H0 y este tipo pues de programas computacionales que juegan ajedrez demasiado bien. Antes no era posible porque la manera en que funcionaban antes y que funcionan hoy en día realmente la mayoría de motores como lo son Stockfish o Lil H0 juegan realmente basados en cálculos muy grandes. O sea, pueden calcular cientos, miles o decenas de miles de variantes diferentes y escogen la mejor basados en esto, ¿verdad? O sea, dependiendo de cuál de las miles de variantes es la mejor, según su consideración, cuál las llevan más fácilmente al mate o a ganar, entonces esa misma línea escogen. Pero pues para una mente humana, como es obvio, eso es bastante difícil, sino imposible. Pues realmente no podemos pensar en muchísimas más que dos o tres cosas a la vez y se empiezan a complicar las cosas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ahora sí se puede. Ahora se ha demostrado que hay una manera diferente y realmente más eficiente. Y esto se ha visto con AlphaZero, con el programa computacional que ha desarrollado DeepMind para Google. Entonces, ¿qué pasa con AlphaZero? AlphaZero juega diferente porque AlphaZero no es este tipo de programa que se basa en decenas de miles de variantes y escoge, digamos, la mejor, sino que es un programa que realmente se parece mucho a los humanos porque es un sistema de aprendizaje neuronal. ¿Y eso qué quiere decir? Que un sistema de aprendizaje neuronal es básicamente como aprendemos los humanos. ¿Y cómo aprendemos los humanos? Aprendemos por errores, o sea, aprendemos por refuerzos. Entonces cometimos cierto error y vemos que eso no funcionaba, entonces lo dejamos de hacer y digamos que ahí aprendimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con AlphaZero? AlphaZero se jugó decenas de miles de partidas contra sí mismo para verificar o para ver dentro de sus propias partidas qué errores cometía, o sea, qué no estaba bien hacer y qué sí estaba bien hacer. Básicamente experimentó sin reglas algunas, simplemente pues las reglas básicas del ajedrez, y de ahí sacó estos ciertos aprendizajes de decenas de miles de partidas que jugó contra sí misma para saber qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y como todos ya sabemos, AlphaZero realmente es el motor que más ha jugado en la historia del ajedrez y realmente pues el ser, digamos, que más ha jugado ajedrez en toda la historia pues hasta ahora conocida, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con ese aprendizaje por patrones o aprendizaje por refuerzo? Que bueno, crea lo que acabo de decir, crea patrones. Entonces, AlphaZero al jugar aplica patrones. O sea, no aplica la variante de las decenas de miles cuál es la mejor, sino que como ya ha aprendido previamente en decenas de miles de partidas que funciona y con cada partida que juega aprende todavía más, entonces aplica estos patrones que ya ha aprendido que funcionan.
Entonces realmente no se complica tanto la vida con decenas de miles de variantes, sino con patrones que verdaderamente funcionan. Patrones de disposición de piezas, de disposición de mate o estructurales. Bueno, habría que mirarlos, ¿verdad? Y ahí es donde está la clave. Porque nosotros como humanos, considerando que aprendemos igual de la manera que aprende Alfacero, entonces asimismo podríamos ser capaces de ver o de analizar sus partidas de la manera en que juega o que ha jugado y ver qué patrones aplica. Porque si esto es verdad, entonces habría ciertos patrones que Alfacero replica con cierta frecuencia en las partidas. Y si uno es capaz de descubrir cuáles patrones ha estado aplicando y cuáles se repiten, entonces uno es capaz también de aplicarlos en sus propias partidas. Y cuando uno es capaz de aplicarlo en sus propias partidas y los entiende y los comprende, entonces te acercas mucho o incluso juegas igual que la máquina, que Alfacero. Entonces empiezas a jugar demasiado bien. ¿Y qué pasa? Ya no estás jugando con líneas de teoría o con líneas de apertura o con líneas de finales o cosas así, porque ya no va a ser necesario, porque ya solo necesitas replicar un cierto número de patrones. Y cuando tienes este cierto número de patrones y los entiendes bien, entonces no necesitas aplicar nada más, porque comprendes el ajedrez de una manera diferente y muchísimo más eficiente. Mejor dicho, lo comprendes tanto en la manera como lo puede comprender Alfacero. Bien. Y finalmente, pues también es importante destacar que los motores viejos, digamos anteriores, que realmente juegan mucho y juegan muy bien, como lo son Stockfish o Lila H0 o así, o Houdini o Komodo, realmente no juegan como nosotros, porque pues al fin y al cabo calculan decenas de miles de bases de datos y de decenas de miles de variantes posibles por segundo. Entonces realmente así no funcionamos los humanos. Pero Alfacero sí juega como nosotros, y al jugar como nosotros, entonces porque tiene un sistema de aprendizaje neuronal y entonces replica aprendizajes en sus partidas, replica patrones, entonces nosotros podemos aprender de Alfacero para jugar y mejorar nuestro juego. Y pues básicamente a eso nos dedicamos nosotros, nos hemos dedicado realmente nosotros a aprender qué pasa con las máquinas, porque verdaderamente ha revolucionado el mundo del ajedrez. Realmente pues juega más que cualquier humano y en la historia del ajedrez. Entonces es interesante mirar qué sucede, por qué pasa eso y si se puede replicar su juego en un humano. Y si se puede, definitivamente se puede, y todavía más con Alfacero. Entonces hemos visto nosotros ciertos patrones, ciertas digamos teorías o ciertos conceptos importantes que aplican las máquinas, principalmente Alfacero y Stockfish, que aplican en sus partidas y las replican constantemente alrededor de sus partidas, ¿verdad? De sus subsiguientes partidas. Entonces nosotros, como sabemos eso, entonces podemos aplicarlo con ciertos, digamos, entrenamientos, ciertos ejercicios y ciertos niveles de interiorización, y con práctica y demás, para entonces poder, digamos, aprenderlo, interiorizar los conceptos y hacer que se juegue muchísimo mejor. Y aquí se basa básicamente el ajedrez sin teoría, porque ya no es necesario, ya no sería necesario. Y pues así lo siguen demostrando los motores, porque incluso ponemos a jugar a los motores sin bases de datos de apertura y siguen jugando demasiado bien, siguen jugando a más de 3000 puntos de elo. Entonces pues aquí hay una oportunidad muy grande, y básicamente pues esto es un tema como para que pienses qué tanto es posible jugar como una máquina. Y yo te digo que sí es posible. Obviamente no es tan sencillo, pero por lo menos se puede acercar a su nivel y se puede acercar a jugar muchísimo sin teoría, y se puede jugar muchísimo mejor sin ella por las mismas máquinas, como ya lo han demostrado. Entonces pues esto es algo para que pienses, reflexiones y lo mires.
fue un gusto compartirte este tema. Espero que lo puedas pensar más claramente.